Hola amigos, bienvenidos una vez más a esta serie de programas que estamos dedicando a la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Espero que no les esté resultando un tema aburrido. Quizá es un tema diferente a otros de los que he hablado, pero confío en que ya a partir de hoy que vamos a entrar a estudiar con detenimiento la exhortación, le resulte mucho más interesante que lo anterior. Sin embargo, lo anterior también era importante. Si es una exhortación apostólica, hay que saber qué es una exhortación apostólica. Se puede discutir o no discutir de las cosas que en ella dicen. En general, en cualquier exhortación apostólica, ¿está el tema zanjado y cerrado o está todavía abierto al debate? Es un tema decisivo. ¿Y con qué criterio tenemos que leer este documento? ¿Con qué criterio tenemos que leer las páginas, los textos? ¿Los fáciles, los que no crean polémica, o los que sí que crean polémica? ¿Con qué criterio tenemos que leerlos? Si lo hacemos con un criterio de ruptura con el magisterio anterior, pues quizá estamos equivocándonos, aunque ese sea el criterio que usan los medios de comunicación. En cambio, si lo hacemos con un criterio de continuidad, especialmente cuando los textos no están extraordinariamente claros, entonces estamos acertando. Y además es que eso es lo que quiere el Papa Francisco. Bueno, pues vamos a entrar ya en la Amoris Laetitia. Quiero dedicar un programa a cada uno de los capítulos, son 9 capítulos, pero a uno de ellos que ciertamente ha resultado el más conflictivo, el capítulo 8 le dedicaré 2 programas. Dejando claro desde el primer momento que lo que el Papa tiene en su corazón no es, en la Amoris Laetitia, no es crear polémica, ni que todos nos fijemos en la comunión de los divorciados vueltos a casar, sino en la espiritualidad matrimonial. Para el Papa, el capítulo 4 de la espiritualidad matrimonial es el más importante. ¿Y de qué va el capítulo primero? Pues de lo que tiene que ir de la Biblia, es decir, para el católico, y el Papa es el primer católico, de lo que se trata es de ver qué dice la palabra de Dios. Lo dije ya en el primer programa, el Papa no es un señor absoluto, un monarca absoluto, un tirano que dice lo que quiere decir. Hoy esto es verdad, mañana porque yo lo digo. El Papa no es alguien que puede decir, habéis oído que Jesús os dijo, pero yo os digo. Para nada. Ni se le pasa por la cabeza a ningún Papa, jamás ha ocurrido, y desde luego no se le pasa ni por la cabeza al Papa Francisco. El Papa está al servicio, es siervo de los siervos de Dios, está al servicio de la palabra, está al servicio de la transmisión íntegra, fiel del mensaje que él ha recibido, que el anterior recibió del anterior, hasta llegar a San Pedro, el primer Papa, el primer vicario de Cristo, y por supuesto a nuestro Señor Jesucristo, cuyas enseñanzas están recogidas en esa palabra de Dios. Por eso, como debe de ser, la exhortación apostólica empieza hablando de lo que la Biblia dice a propósito de la familia. Y el Papa se fija, naturalmente, no puede ser de otra manera porque es lo primero, en lo que dice el libro del Génesis, es decir, la creación del hombre como hombre y como mujer. En el centro del mensaje bíblico sobre la familia, encontramos la pareja del padre y de la madre, con toda su historia de amor. En ellos se realiza aquel designio primordial que Cristo mismo evoca con intensidad. ¿No habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Mateo 19:4. Y se retoma el mandato del Génesis. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. 2:24. Los 2 grandiosos primeros capítulos del Génesis, sigue diciendo el Papa en Amoris Laetitia, nos ofrecen la representación de la pareja humana en su realidad fundamental. En ese texto inicial de la Biblia brillan algunas afirmaciones decisivas. La primera, citada sintéticamente por Jesús, declara: Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Sorprendentemente, la imagen de Dios tiene como paralelo explicativo precisamente a la pareja hombre y mujer. ¿Significa esto que Dios mismo es sexuado o que con él hay una compañera divina, como creían algunas religiones antiguas? Obviamente no, porque sabemos
con cuánta claridad la Biblia rechazó como idolátricas estas creencias difundidas entre los cananeos de la Tierra Santa. Se preserva la trascendencia de Dios, pero puesto que es al mismo tiempo el Creador, la fecundidad de la pareja humana es imagen viva y eficaz, signo visible del acto creador. La pareja que ama y genera la vida es la verdadera escultura viviente, no aquella de piedra u oro que el Decálogo prohíbe, capaz de manifestar al Dios creador y salvador. Por eso, el amor fecundo llega a ser el símbolo de las realidades íntimas de Dios. El Papa destaca también que el propio Dios se nos revela como familia y que por eso es la familia formada por un hombre y una mujer la que es imagen y semejanza suya. La familia es la imagen y semejanza de Dios. Bajo esta luz, la relación fecunda de la pareja se vuelve una imagen para descubrir y describir el misterio de Dios, fundamental en la visión cristiana de la Trinidad que contempla en Dios al Padre, al Hijo y al Espíritu de amor. El Dios Trinidad es comunión de amor y la familia es su reflejo viviente. Nos iluminan las palabras de San Juan Pablo II. Nuestro Dios, en su misterio más íntimo, no es una soledad, sino una familia, puesto que lleva en sí mismo paternidad, filiación y la esencia de la familia, que es el amor. Este amor es la familia divina, es el Espíritu Santo. La familia no es, pues, algo ajeno a la misma esencia divina. Es precioso este concepto que nace del dogma trinitario y que el Papa recoge y explicita aquí en la Amoris Laetitia. Dios es familia. Dios es familia, es bellísimo. Dios es familia. Si tenemos, por lo tanto, que imitar a Dios, estamos creados a su imagen y semejanza, tendremos que vivir en familia. Solo cuando vivimos en familia somos capaces de imitar plenamente a Dios. Otro aspecto que destaca el Santo Padre es la ayuda recíproca que se debe dar entre los esposos. Pero Jesús, en su reflexión sobre el matrimonio, nos remite a otra página del Génesis, el capítulo 2, donde aparece un admirable retrato de la pareja con detalles luminosos. Elijamos solo dos, dice la exhortación. El primero es la inquietud del varón que busca una ayuda recíproca, capaz de resolver esa soledad que le perturba y que no es aplacada por la cercanía de los animales y de todo lo creado. La expresión original hebrea nos remite a una relación directa, casi frontal, los ojos en los ojos, en un diálogo también tácito, porque en el amor los silencios suelen ser más elocuentes que las palabras. Es el encuentro con un rostro, con un tú, que refleja el amor divino y es el comienzo de la fortuna, una ayuda semejante a él y una columna de apoyo. Como dice un sabio bíblico, o bien como exclamará la mujer del Cantar de los Cantares en una estupenda profesión de amor y de donación en la reciprocidad: mi amado es mío y yo suya. Yo soy para mi amado y mi amado es para mí. De este encuentro, que sana la soledad, surgen la generación y la familia. Este es el segundo detalle que podemos destacar. Adán, que es también el hombre de todos los tiempos y de todas las regiones de nuestro planeta, junto con su mujer, da origen a una nueva familia. Como repite Jesús citando el Génesis, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Después, el Santo Padre habla en la Amoris Laetitia de los hijos como de los brotes de olivo de la familia, como las piedras vivas. Unos hijos que no solo tienen que ser alimentados o cuidados en su cuerpo, sino también en su alma. La Biblia considera también a la familia como la sede de la catequesis de los hijos. Un salmo exalta el anuncio familiar de la fe. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, no lo ocultaremos a sus hijos. Lo contaremos a la futura generación. Las alabanzas del Señor, su poder, las maravillas que realizó, porque Él estableció una norma para Jacob, dio una ley a Israel. Él mandó a nuestros padres que lo enseñaran a sus hijos, para que lo supiera la generación siguiente y los hijos que nacieran después. Que surjan y lo cuenten a sus hijos. Salmo 38, 3 al 6. Por lo tanto, sigue diciendo el Papa en Amoris Laetitia, la familia es el lugar donde los padres se convierten en los primeros maestros de la fe para sus hijos. Es una tarea artesanal de persona a persona.
Cuando el día de mañana tu hijo te pregunte, le responderás, dice el Éxodo. Así las distintas generaciones entonarán su canto al Señor, los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con los niños. Los padres, sigue diciendo el Papa Francisco, tienen el deber de cumplir con seriedad su misión educadora, como enseñan a menudo los sabios bíblicos. Los hijos están llamados a acoger y practicar el mandamiento honra a tu padre y a tu madre, donde el verbo honrar indica el cumplimiento de los compromisos familiares y sociales en su plenitud, sin descuidarlos con excusas religiosas. En efecto, el que honra a su padre expía sus pecados, el que respeta a su madre acumula tesoros. Los hijos, dice el Papa, no son, sin embargo, propiedad de los padres. El Evangelio nos recuerda también que los hijos no son una propiedad de la familia, sino que tienen por delante su propio camino de vida. Si es verdad que Jesús se presenta como modelo de obediencia a sus padres terrenos, sometiéndose a ellos, también es cierto que Él manifiesta que la elección de vida del hijo y su misma vocación cristiana pueden exigir una separación para cumplir con su propia entrega al reino de Dios. Hay que recordar la escena del niño Jesús perdido y hallado en el templo. Es más, esta escena, lo dice el Papa a continuación en Amor y Leticia, él mismo a los 12 años responde a María y a José que tiene otra misión más alta que cumplir, más allá de la que le implica su familia histórica. Sin embargo, ahora el Papa también lo reconoce desde el principio, porque no oculta la realidad. Ha planteado el ideal, la unión de los esposos, imagen de Dios, imagen del Dios trinitario, Dios es familia, la generación de los hijos, la educación de los hijos, sí, pero esa no es toda la realidad, ¿eh? Hay otra realidad. No todo en la familia es amor y armonía. El Papa lo reconoce así ya desde este primer capítulo, aunque sea en los capítulos posteriores, sobre todo el capítulo 8, donde más se detenga a analizar los problemas de las familias. El idilio que manifiesta el Salmo 128 no niega una realidad amarga que marca todas las sagradas escrituras. Es la presencia del dolor, del mal, de la violencia que rompen la vida de la familia y su íntima comunión de vida y de amor. Por algo, el discurso de Cristo sobre el matrimonio está inserto dentro de una disputa sobre el divorcio. La palabra de Dios es testimonio constante de esta dimensión oscura que se abre ya en los inicios, cuando con el pecado la relación de amor y de pureza entre el varón y la mujer se transforma en un dominio. Tendrás ansia de tu marido y él te dominará. Génesis 3:16. Es un sendero de sufrimiento y de sangre que atraviesa muchas páginas de la Biblia a partir de la violencia fratricida de Caín sobre Abel y de los distintos litigios entre los hijos y entre las esposas de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, llegando luego a las tragedias que llenan de sangre a la familia de David, hasta las múltiples dificultades familiares que surcan la narración de Tobías o la amarga confesión de Job abandonado. Ha alejado de mí a mis parientes, mis conocidos me tienen por extraño, hasta mi vida repugna a mi esposa. Doy asco a mis propios hermanos. Jesús mismo nace en una familia modesta que pronto debe huir a una tierra extranjera. Él entra en la casa de Pedro, donde su suegra está enferma, Marcos 1, 30-31. Se deja involucrar en el drama de la muerte en la casa de Jairo o en el hogar de Lázaro. Escucha el grito desesperado de la viuda de Naín ante su hijo muerto. Atiende el clamor del padre del epiléptico en un pequeño pueblo del campo. Encuentra a publicanos como Mateo o Zaqueo en sus propias casas y también a pecadoras, como la mujer que irrumpe en la casa del fariseo. Sigue diciendo el Santo Padre en Amoris Leticia, expresando este acercamiento de Cristo a los problemas de la gente. Conoce las ansias y las tensiones de las familias, incorporándolas en sus parábolas, desde los hijos que dejan sus casas para intentar alguna aventura,
la parábola del hijo pródigo, hasta los hijos difíciles con comportamientos inexplicables o que son víctimas de la violencia. Y se interesa incluso por las bodas, que corren el riesgo de resultar bochornosas por la ausencia de vino, el milagro de las bodas de Caná, o por falta de asistencia de los invitados, así como conoce la pesadilla por la pérdida de una moneda en una familia pobre. En este breve recorrido, sigue diciendo el Papa en la exhortación apostólica, podemos comprobar que la palabra de Dios no se muestra como una secuencia de leyes abstractas, sino como una compañera de viaje también para las familias que están en crisis o en medio de algún dolor, y les muestra la meta del camino cuando Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Entonces ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Una pausa. ¿Qué quiere decir el Papa con todo esto? Este es un objetivo fundamental de la exhortación apostólica Amoris Laetitia. El Papa, partiendo de este primer capítulo en que está fijándose en la Biblia, está arrancando, como debe de ser, de la palabra de Dios, el Papa dice, la familia es maravillosa. La familia es imagen de Dios, porque Dios es familia, Dios es la Santísima Trinidad, es Padre, es Hijo, es amor. Pero esta meta, que se realiza con el sacramento, esta meta no siempre se consigue. Esta meta a veces no se alcanza nunca. Otras veces sí se ha alcanzado, pero se ha roto. Aparece la enfermedad, la muerte, la crisis económica. Aparece la traición dentro de la familia, el engaño, el adulterio. Aparece una independencia de los hijos que va más allá de lo que sería legítimo y que rompe con la tradición familiar y que abandona, dando un portazo, la casa paterna. Es decir, la familia, que es lo más maravilloso que existe, la familia conoce la cruz, conoce el sufrimiento, es también un lugar de sufrimiento, es un lugar de heridas, no solamente de gozo, de alegría, de qué bonito es el amor. Y en este lugar de heridas hay personas concretas que resultan heridas. ¿Qué es lo que el Papa quiere decirnos desde el principio? Cuando cita todos estos casos, que Jesús sabía esto, que Jesús sabía que la familia, y Él es familia, porque Él es Dios y Dios es Trinidad, la familia también es lugar de sufrimiento y que Él se acerca a las personas que están sufriendo. Él se acerca a la prostituta, se acerca a la mamá que ha perdido el hijo, se acerca a su amigo Lázaro muerto y por tanto a las hermanas de Lázaro que sufren la muerte de un hermano. En sus parábolas hace estas enseñanzas, se acerca con un corazón lleno de misericordia. Que Dios, Jesús, no es indiferente ante el dolor humano. Esto es lo que el Papa nos está enseñando en la exhortación apostólica. ¿Significa eso que ese acercamiento de Cristo implica dar la comunión a esos heridos de la vida? Esto es otra cuestión. Lo veremos, pero esto es otra cuestión. Esto es otra cuestión que algunos han sacado, extrapolando los textos. Pero, en cambio, no hay nada, absolutamente nada que reprochar a la Amoris Laetitia cuando dice que tenemos que acercarnos como Cristo al que sufre, que tenemos que intentar integrar lo más posible a ese herido en lo más íntimo y lo más sagrado, en lo más importante que tiene, que es su familia, con culpa suya o sin culpa suya, o con una parte de culpa, pero en todo caso a ese herido en su familia y por lo tanto realmente a veces incluso mortalmente herido. Otro aspecto de la vida de la familia, a veces gozoso y otras doloroso, es el trabajo. Sobre él también escribe el Santo Padre con estas citas bíblicas. El trabajo, dice el Papa, hace posible al mismo tiempo el desarrollo de la sociedad, el sostenimiento de la familia y también su estabilidad y su fecundidad. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, que veas a los hijos de tus hijos. Salmo 128, 5, 6.
En el libro de los Proverbios también se hace presente la tarea de la madre de familia, cuyo trabajo se describe en todas sus particularidades cotidianas, atrayendo la alabanza del esposo y de los hijos. El mismo apóstol Pablo se mostraba orgulloso de haber vivido sin ser un peso para los demás, porque trabajó con sus manos y así se aseguró el sustento. Él era tejedor de tiendas, de las tiendas de campaña, que era lo que se usaba en los viajes, sobre todo los que vivían en el desierto. Tan convencido estaba de la necesidad del trabajo que estableció una férrea norma para sus comunidades. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Lo dice en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulos 3 al 10. Esta es una frase que muchos tendrían que recordar con frecuencia, aunque también hay algunos que son workaholic, es decir, adictos al trabajo, que tendrían que recordar que no solamente existe el trabajo en la vida, pero por desgracia creo que muchos pecan más de poca afición al trabajo. Dicho esto, se comprende, sigue diciendo el Papa en Amor y Leticia, que la desocupación y la precariedad laboral se transformen en sufrimiento, como se hace notar en el librito de Ruth y como recuerda Jesús en la parábola de los trabajadores sentados en un ocio forzado en la plaza del pueblo. O como él lo experimenta en el mismo hecho de estar muchas veces rodeado de menesterosos o hambrientos. Es lo que la sociedad está viviendo trágicamente en muchos países, y esta ausencia de fuente de trabajo afecta de diferentes maneras a la serenidad de las familias. Citando la Biblia, el Papa está diciendo que crear trabajo es una extraordinaria obra social. Que dar trabajo es facilitar a la familia que tenga los medios legítimos de subsistencia. Está animando, por lo tanto, a que te pongas a emprender algo que genere trabajo para ti o trabajo para los demás. Termina este primer capítulo del Amor y Leticia con una evocación a una virtud muy querida por el pontífice y de la que habla muchísimas veces, la ternura. En el horizonte del amor central en la experiencia cristiana del matrimonio y de la familia se destaca también otra virtud, algo ignorada en estos tiempos de relaciones frenéticas y superficiales, la ternura. Acudamos al dulce e intenso Salmo 131. Como se advierte también en otros textos, la unión entre el fiel y su Señor se expresa con rasgos de amor paterno o materno. Aquí aparece la delicada y tierna intimidad que existe entre la madre y su niño, un recién nacido que duerme en los brazos de su madre después de haber sido amamantado. Se trata de un niño ya destetado, que se aferra conscientemente a la madre que lo lleva en su pecho. Es entonces una intimidad consciente y no meramente biológica. Por eso el salmista canta uno de los salmos más bellos. Personalmente lo rezo con frecuencia y se lo digo a la Santísima Virgen. Tengo mi interior en paz y en silencio, como un niño destetado en el regazo de su madre. Es algo muy parecido a lo que la Santísima Virgen le dijo a San Juan Diego en Guadalupe. Con esta mirada hecha de fe y de amor, de gracia y de compromiso, de familia humana y de Trinidad divina, contemplamos la familia que la palabra de Dios confía en las manos del varón, de la mujer y de los hijos, para que conformen una comunión de personas que sea imagen de una unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La actividad generativa y educativa es a su vez un reflejo de la obra creadora del Padre. La familia, concluye el Papa este primer capítulo de la Amoris Leticia, la familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu Santo. Primer capítulo del Amoris Leticia dedicado a la Biblia. Primer capítulo donde ha puesto las bases de lo que después va a desarrollar. Siempre es así entre nosotros. Vuelvo a repetir, el Papa no está por encima de la palabra de Dios. El Papa se apoya en lo que dice la palabra. Por ejemplo, se apoya en lo que dice la palabra para mostrarnos a un Jesucristo misericordioso, a un Cristo que conoce el sufrimiento de los hombres, a un Cristo que se encuentra con las tragedias de la muerte, con las tragedias de la ruptura, con las
tragedia de la traición, con las tragedias de la falta de trabajo. Y que se acerca a la persona que sufre a decirle, te amo, no estás solo, ven a mí tú que estás cansado y agobiado y yo te aliviaré. Y que nos pide a nosotros, y el Papa nos lo pide encarecidamente, tenemos que escucharle, que nos pide a nosotros, intégrales, acércate a ellos, acércate a esos heridos de la vida para acogerles. Insisto, ¿esto significa que hay que dar la comunión a los divorciados vueltos a casar? Jamás lo dice el Santo Padre. Significa que hay que tener misericordia con los que sufren y que hay que integrarles al máximo. Y muchas veces hay que integrarles empezando por darles un trabajo o por darles una curación a su enfermedad cuando esto es posible. Vamos a seguir meditando sobre el amor y Leticia la semana que viene, si Dios quiere. Muchas gracias.